Hoy quiero dar un testimonio espectacular del cual el Señor está haciendo en mi vida. Desde que llegué a mi iglesia, el Señor se ha manifestado de una manera espectacular. Lo más importante es creer en su palabra, creer en lo que ella dice. Y eso me ha ayudado muchísimo. Me ha sanado de artritis, me ha sanado de dolores que realmente yo no pensaba, y Él lo ha hecho. Solo la gloria, la honra y la alabanza son para Él. También me ha ayudado en mi área financiera. Yo le dije: Señor, yo voy a diezmar de tal cosa y tú me vas a ayudar. Y Él ya lo está haciendo. Y esa es la parte más importante que yo digo. Amo al Señor porque Él es el que me ayuda, es el que me sustenta, es el que me sana, que me liberta, el de todo. Y eso lo quiero decir. Quisiera gritarlo a todas, a los cuatro vientos. Decir que Él es el único Salvador, el único protector, el único libertador. Y siento gozo en mí cuando yo hablo de Él. La gloria, la honra y la alabanza son para Él. Gracias, Señor, gracias. Dios está sumamente interesado en que conozcamos su voluntad. Existe una voluntad general revelada en su palabra. De ahí podemos sacar las prioridades que establece Él. Primero es Dios y su palabra, luego su cónyuge, luego sus hijos y después el trabajo. Pero algunas veces enturbiamos el propósito de Dios revolviendo esto, decidiendo por necesidad. A veces la ansiedad o la tristeza no nos dejan oír y separar de nuestro corazón la perfecta y preciosa voz de Dios. Es necesario entender que Dios nos quiere en paz. Por esa razón hay que orar hasta que nos tranquilicemos y desde allí indagar en su palabra para que se manifieste también lo sobrenatural de Dios. Él habla en sueños, en visiones, pero Él revela también mostrándote puertas que se cierran o puertas que se abren. Es decir, no es posible bajo la era de la gracia perderse. Por torpe que seas, Él te va a revelar y te va a mostrar el camino por donde tienes que andar. Saludos desde Pueblo Solo y de las montañas de Dapa. Bienvenidos. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, y al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: «Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles». Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: «¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡fuera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros.
Sí, señor, y saludamos a todos los que están ahora mismo conectados. Noralba Quiñones, Dios te bendiga. Un abrazo desde acá, desde la casa de Jenny. Espero que algún día recuerdes el camino. Un abrazo para todos aquellos que están en el YouTube. También, Dios les bendiga. Esperamos que le den a la campanita para que sepan a la hora exacta en que estamos al aire y puedan interactuar con nosotros. Hoy quiero compartirle un precioso tema que se llama el propósito de Dios. Y voy a arrancar con algo un poco curioso. Un cepillo le pregunta al papel higiénico, comenta al papel higiénico. A veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo, dice el cepillo. Y el papel higiénico contesta, ¿estás seguro de que es el peor? Y si hemos visto el clip antes de comenzar el cortometraje, usted sentirá que lo que le pasó a Pablo y lo que le pasó a estas personas es muy parecido. Y es que Dios lleva a veces a cabo sus planes muy raros, ¿no le parece a usted? Con azote, desprecio, escupitajo a bordo. Y es que la escritura misma está diciendo que los pensamientos de Él son diferentes a los suyos, no son iguales. Los caminos suyos son diferentes a los de Él y por esa razón es mejor que usted pues no pregunte tantas cosas. Nuestra sabiduría realmente es muy limitada, caída, y por supuesto su inteligencia no trabaja como la de nosotros. Y tampoco usted puede entender un plan que es desde la eternidad. Usted dirá, ven, allí ya se entregó al Señor, entonces, ay, Gabriel, ¿qué se te ocurre ponerla a hacer? Eso no es así. Él ya tenía un plan, por eso cada vez que alguien aborta, está abortando una idea de Dios, bendecir a los demás. Cada vez que alguien corta una vida, está cortando el plan de Dios para una generación. Y Él está en la eternidad y su plan involucra a billones de personas. ¿Cuántas personas usted ha conocido en lo poquito que usted vive? ¿Cuántas le han oído sus canciones o te han oído una prédica, una enseñanza? ¿Cuántas? En mis casi que 18, 16 años de ministerio, uy, ha pasado muchísimas personas por mí. Y ese plan que Dios tenía conmigo, pues nadie lo iba a sospechar. Hay oposición, hay tinieblas, la misma caída de Adán y Eva, de Eva y Adán influencia, pero todo va a confluir al cumplimiento del propósito de Dios. En lo natural parece que hubiesen más cosas que se oponen, pareciera que peleamos contra más cosas y la mayor parte de la voluntad de Dios está escondida en nuestro entendimiento. Pero escuche lo que dice el Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, que Dios no ha revelado todo. Hay múltiples cosas, misterios que no se han revelado, porque quizá cuando usted se le revelen, quizá algunas no las entendería. Y he notado que el problema del cristiano no radica en la voluntad de Dios que no conoce, porque a veces usted hay cosas que no conoce. Comúnmente el problema estriba en la voluntad de Dios que sí conoce. Yo le he contado mi llegada a Cristo. Mi llegada a Cristo fue con una orden de casarme. Yo ya conocía. Dios dijo, pues cásese, eso es una cosa natural. Pero mi problema no fue con las cosas que me... La cosa fue como que ya me habían dicho que no me daba la gana hacer. ¿A cuánto les pasó? Espero que no me deje sin un amén porque finalmente estaría mintiendo si, si no contesta nada. A todos nos ha pasado. Dios revela, si Dios revela más voluntad, ¿usted sería más obediente? Le pregunto.
Si sabe más, obedece más. Probablemente no. La voluntad de Dios, para que sepamos a qué nos vamos a enfrentar hoy, es un atributo inherente a Él, por medio del cual la prueba y determina cada evento que ha de acontecer. Aún la voluntad permisiva. ¿Se acuerda que usted le dijeron, su mamá le decía, con ese patiloco no te metas? Pero usted decía razones como que yo lo quiero y cosas así, y lagrimeaba, y es que usted no comprende nuestro amor, y pataletas que le dieron. Luego entendió, ¿verdad? Pero Dios permitió que usted viviera esa locura y que se engañara y que se enamorara y que tuviera sueños. Dios permitió eso. Y eso estaba dentro de su voluntad. Pero hubo un momento en que Dios dijo, hasta aquí fue. Y eso en lo que usted ensoñaba y con lo que usted perdía su tiempo, Dios le puso límite. Dios, por supuesto, no le gustó la caída de Adán y Eva, pero Él permitió que las consecuencias de esa caída pues nos afectáramos para que entendiéramos. John MacArthur dijo de la voluntad de Dios esto: la voluntad de Dios es la determinación perfecta y soberana por medio de la cual Él ordena todas las cosas que tienen que ver consigo mismo y con su creación. O sea que usted no está fuera de orden. Hay una voluntad de Dios para usted que solo es para usted. Una vez más, existe un plan de Dios que solo es para usted. No es como el mecánico criollo que le sobran tornillos. No. Yo ahí no le sobran piezas. Él tiene todo contado y sabe qué cosa engrana en qué cosa. Y por esa razón, Él determinó desde antes muchísimas cosas. Y ya frente a que Él tiene que ir a morirse, Lucas, que está allí en ese momento, termina diciendo, como no le pudimos, significa que el escritor está ahí. Persuadir, desistimos, o sea, él también está ahí, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Recuerden que Pablo ha dicho, yo voy a Jerusalén. Curiosamente dijo, voy a ir en Pentecostés. No escogí otro día. Pentecostés, recuerda cuando vino el Espíritu Santo, fue en Pentecostés. Jerusalén estaba lleno de judíos. Y justo cuando está lleno, él quiere ir para allá. Y usted dirá, también es que le gustan los problemas. Él quiere ir a un lugar que no es divertido para él. Y digo divertido porque en esta generación lo que no es divertido como que a la gente no le gusta. Normalmente nos gusta oír cosas como esta, que también está en la Biblia. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿A cuántos han leído esa palabra? Y les gusta oírla. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y esa palabra que está allí se la manda a decir Dios a una generación que falló y que la tuvo que andar con esclava. Y allá en esa adversidad, esclavitud, no era la voluntad de él que vivieran eso. Pero como estaban de cabezones, dijo, pues yo tengo que permitir que una potencia extranjera los invada y vayan de esclavos. Y siendo esclavos, Dios todavía les dice, tengo un futuro y unos planes. Yo no pienso mal de ustedes, pienso lo mejor. Y lo mejor es para darles ese futuro y esa esperanza. Yo diseñé algo bueno para ustedes. Y nos gusta oír eso, nos gusta oír esa palabra, pero para otros los planes no parecen tan buenos. Y yo quiero que usted y yo como hijo de Dios no trivialicemos la voluntad de Dios, no le tenga miedo, no se rebele contra ella.
nuestra ingratitud, nuestra rebelión, nuestra insatisfacción, nuestra queja, no cambiarán la buena y agradable voluntad de Dios para nosotros. Una vez más, no importa el bochinche y el lío y el jaleo que usted se imagine, Dios no va a cambiar el plan. Él quiere darle un futuro y una esperanza y no va a cambiar las buenas ideas que tiene para usted. Y esto es porque algunas veces realmente nos quejamos de cosas. ¿Cuántos se han visto quejándose? Y a veces en esa queja no es fácil discernir la voluntad de Dios. Varias personas en este pasaje oyen lo mismito. Lo mismo, mira. Los de Éfeso oyen, los de Tiro oyen, Ágabo oye, Lucas oye, Pablo oye lo mismo y lo interpretan diferente. La mayoría le dicen, no se exponga al dolor. Si duele, debe ser que Dios no quiere eso. Así yo miraba mi relación con mi esposa. Como era medio dolorosa, digo medio dolorosa para no, que yo tengo que llegar a la casa, usted queda acá. En medio de esa aflicción, discernir la voluntad de Dios era muy tremendo. Y mucho más cuando las emociones están involucradas. Miremos un poquito eso. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro, les dice a los de Éfeso. Entonces hubo gran llanto de todos. O sea, imagínense el pastor que les está diciendo, ya no lo vuelvo a ver más. Y usted tuviera que darle un abrazo a ese pastor. ¿Cómo sería ese abrazo? Dramaticemos un poquito la cosa. ¿Cómo sería el abrazo? ¿Verdad? Moco cayendo, colgado del cuello allí, mojándole la solapa al pastor, diciendo, oh, por Dios, un abrazo sentido, ¿verdad? ¿De qué se imagina que está sucediendo en el corazón de Pablo con ese abrazo tan apretado? Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. Esos discípulos bien parcos, besándolo, imagínese usted. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Imagínese todo el mundo levantando la mano y el barco ahí saliendo de... Imagínese lo dramático. ¿Ha estado enamorado y una despedida de esas en la terminal? ¿Usted no? ¿Usted no se ha enamorado todavía? Ok. A mí me tocó esa vaina y esa vaina era dolorosísima. Y luego hacíamos planes de encontrarnos en la mitad del trayecto. Yo estaba en Bogotá, en Ibagué, y entonces veámonos en Armenia. Era toda una aventura. Pero aquí está Pablo realmente expuesto a las emociones. Y quiero decir algo sobre ellas. Las emociones se pueden volver un obstáculo al cumplir el propósito de Dios. Aló. Si usted mide las cosas por el dolor o por lo rico que se sienten, posiblemente usted esté fallando en cumplir el propósito de Dios. Las emociones son de lo más mentiroso en lo que usted se pueda parar. Si no, pregúntele a mi esposa las oraciones que ella hacía por mí, todas cargadas de emociones. Y por allá en medio de la unción se le ocurrió hacer una oración desafiante. Si no es para mí, llévatelo. Un día yo le suelto el micrófono. Si no es para mí, llévatelo. Pero que no me duela. Las emociones las llevaban a ese tipo de oración. Y si es para mí, no lo quiero así como está. Cámbialo. Y ella no esperaba que Dios le iba a devolver un pastor. Ella no esperaba la respuesta de ese tamaño. Y quizás se asustó con el cuero del tigre después de que el tigre estaba muerto. Las emociones se pueden volver un obstáculo al cumplir el propósito de Dios. Realmente son una trampa
Y dice el capítulo 21, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. ¿Cómo sería esa orada cerca ya al barco, arrodillados, cogiditos de la mano? Pablo se va, nos regresa y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Qué congoja, qué cargado esto de emociones. Eso fue con los de Tiro. Ellos se desgarraron al despedirse. ¿Cómo se siente el abrazo de alguien que no vas a volver a ver? Si amas a una persona entrañablemente y la abrazas en la despedida, se siente, ¿verdad? Tenía que ser difícil. Y en mi tiempo, para mí despedirme de alguna novia que tuve era una cosa de dolor. Yo recuerdo que el día que ya no podía volver a verle más, fui a visitarle y a decirle, mira, hasta hoy fue la vuelta. Veo que esto no es el propósito de Dios. Yo ya oraba y se me reveló que ella no era el propósito de Dios para mi vida. Pero la amaba con alma, vida y sombrero. O sea, yo no contaba con que al desprenderme me iba a dar una depresión de 6 años, con ganas de morirme, con pujo y escarbadera, con ganas de buscarla, con ganas de mandarle alguna cosa, de decirle que me estoy muriendo. Creo que algunos de aquí han pasado por esa situación de tener que enfrentar emocionalmente una cosa que Dios te está diciendo y unos sentimientos. Y usted y yo sabemos que si nos exponemos a los sentimientos, ellos nos podrían haber hecho abortar el propósito de Dios. ¿Usted lo reconoce esta noche? Hubiéramos podido terminar bien fregados en una situación, no sé, mírese por un momento en el túnel del tiempo de su cabeza, yendo hasta allá y mirándose en una situación tal vez no como la que tiene hoy, de paz. Y para mí fue muy difícil soltarla. Yo recuerdo ese día, lloré hasta que me dio dolor en el pecho. Y yo era deportista, siempre he estado en el deporte, pero sentí un dolor tan horrible que ese domingo, me acuerdo que fue mi última visita, fue horrible desprenderme. Las emociones llegaron a hacerme vacilar y había momentos en que era como un síndrome de abstinencia. Esa vaina la extrañaba, yo le conocía la dirección, por dónde pasaba, se me ocurrían 1000 vainas. Era un amor que no estaba autorizado por Dios, un amor fuera de su voluntad. Y por supuesto, esas emociones me acompañaron por mucho tiempo. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Escuche, Pablo sabe que tiene que ir allá y que lo esperan prisiones y cárceles. Él sabe, yo tengo que hacer eso. Pero cuando está con los de Tiro también están orando por Pablo y reciben el reporte, y la solución de ellos, en vez de alentarlo para que él fuera a la meta que Dios le puso, ¿qué hacían las emociones ahí? Una vez más, todos tenemos el Espíritu Santo y Él nos muestra cosas, pero Él no te hace decidir. O sea, la revelación de Dios no anula a la persona. Él solo te muestra. Voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de José? En los días de José, el faraón tiene un sueño. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. No le muestra qué hacer. Solo le muestra que habrán 7 años malos que acabarán con los 7 años buenos que precedieron. Pero no dice qué hacer. Ya José,
como administrador, como profesional, cuando el faraón le muestra el sueño, él le da un consejo y le dice: coja de lo que produzcan los 7 años de las vacas gordas, coja al 20% y ahórrelo. Porque cuando vengan las vacas flacas, ¿quién lo va a sostener? Y le da un consejo, pero el consejo es de José, no lo dice el sueño. A estos Dios le muestra: Pablo va a sufrir allá. Ellos solitos toman la decisión de decir: si es doloroso, que no vaya. ¿Cuántos me están comprendiendo? Es la interpretación de ellos de la revelación que Dios da. Y es lo que usted tiene que distinguir de lo que Dios está hablando, de lo que usted interpreta. Tiene que separar las dos cosas. Y aquí los de Tiro, la interpretación que le dan a eso es: si va a haber problema, no vaya. Pero Pablo está decidido a ir por allá. Las emociones de todos le dan a entender que si Jerusalén, tal vez Pablo está en desobediencia, como que dan a entender eso. Como que si Pablo se sube en el barco a Jerusalén, como que Pablo está fuera de la voluntad de Dios. Que como que el Espíritu Santo a unos les dice una cosa y como que a otros les está diciendo otra cosa. Pero Pablo está decidido. Y dice Pablo desde antes: ahora he aquí yo, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Me esperan allá, a la hora que yo pase ya me agarran. Pero de ninguna hago caso, él ya había tomado una decisión. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, Pablo dice: no me confundan con las emociones, ya tomé una decisión, voy a ir allá. Pues aquí tenemos un cuadro emocional estorbando. Los de Éfeso, ora con ellos. Los de Tiro oran con él en la playa agarraditos y diciendo: ay, Pablito, qué locura lo que usted va a hacer. Pero Pablo ya había tomado una decisión de no emocionalizar las cosas. Y hay una cosa que Pablo nos está dejando ver allí. Cada vez que algún emocional quería como influenciar sobre ellos, sobre él oraba. Y es que la oración le trae a uno una paz que lo calma. Y a los de Éfeso les escribe esto: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, no lo que quiero hablar, sino que mis emociones, el miedo que me pueda dar de que me van a pegar, no interfiera en lo que tengo que decir. Y él había ya tomado la decisión. Cada vez que alguien venía a manosearle las decisiones con las emociones, él oraba. La oración trae una paz que te hace discernir entre las emociones y el propósito de Dios. Sí, si usted le pregunta a alguien entre sufrir o pasarla bueno, sufrir pierde. Y es por eso que llegan a Tiro, arriban a Tolemaida, se quedan allá con ellos varios días, son como 100 kilómetros de Tiro a Jerusalén. O sea, ya están a unos pasitos, como 3 días a pie, un par de días a caballo. Luego llega a Cesarea, y en Cesarea, pues la gente de allí
es muy hospitalaria, llega a la casa de Felipe. Felipe, el que habló con el etíope. Felipe no el apóstol, Felipe el diácono. Y este señor tenía 4 hijas vírgenes, doncellas, que eran profetas. Escuche esto, porque se va a alojar a la casa de Felipe y ahí hay gente. Felipe, acuérdese que lo coge el Espíritu Santo y lo transporta, lo desaparece y lo lleva a Azoto, y de Azoto llega a Cesarea y allá se queda a vivir. El Felipe que lo movió el Espíritu Santo sobrenaturalmente, que le decía: acércate a ese carro, que oía la voz de Dios, ahora está en la casa de ese Felipe. Y además ese Felipe levanta a 4 hijas que son profetizas. O sea, imposible estar en la casa de Felipe y que la gente de ahí no supiera lo que le iba a pasar. Y entonces, cuando llegó a la casa de Felipe, aparece en la escena un profeta, Ágabo. Y Ágabo venía de Judea. Ágabo y Pablo ya se conocían. Él lo conoció en Hechos 11, cuando se profetizó como una escasez que había, y era Ágabo el que la profetizó. O sea, aparte de Felipe, que obviamente oye perfecto la voz de Dios, sus 4 hijas profetizas, se suma a Ágabo, que ya tiene récord de ser un profeta al tremendo. ¿Será que no le van a decir nada? Claro, por el Espíritu supieron lo que le iba a pasar. Y un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ágabo no aconseja no ir. Ágabo tiene una mente sumisa a la voluntad de Dios. Una vez más, hay momentos de nuestra vida donde hay situaciones feas, pero no podemos salir de ellas. Por casualidad no te fue bien y le tocó arrimarse donde la suegra, hermano. Pero Dios tiene un propósito, porque usted es cristiano, de que le predique a esa suegra y lo llevó sin plata ya. Y usted le suelta el evangelio a esa suegra que después murmura de usted. Pero usted no puede escapar de ese propósito. Así le pasó a Pablo. Llegó a un lugar donde no podía escapar, pero Ágabo tenía mente sumisa. Ya en el Antiguo Testamento habían profetas que dramatizaban las profecías. Ahías fue uno que se vistió y partió su túnica en 12 pedazos y le dijo a uno de esos reyes: mira, para vos son 10 y para David van a ser 2 nomás. El Israel se va a partir en 2 reinos, 10 te tocan a ti, 2 le tocan al otro. Pero él se rasgó para dramatizar la profecía. Ya eso estaba desde el Antiguo Testamento. Hagamos un resumen hasta aquí. Pablo sabe por el Espíritu que le esperan prisiones. La iglesia de Éfeso llora por eso. Los de Tiro le dicen que no vaya. Ágabo le muestra dramatizadito, con peras y manzanas, con plastilina, cómo le va a ir allá. Y Lucas, que va con ellos y con todo, le dice: no vaya por allá. Por supuesto, llegado hasta este punto, al oír esto le rogamos nosotros, digo nosotros porque Lucas, quien escribió el libro, está ahí. Y los de aquel lugar le rogamos que no subiese a Jerusalén. Ellos ya interpretan, o sea, ellos recibieron información del Espíritu Santo y decidieron: como es doloroso, es mejor no ir por allá. Si duele, debe ser que no es la voluntad de Dios. Y realmente así no funcionan las cosas. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Lo escucho. ¿Se aferra a lo que dice el Espíritu? Usted se asustaría. Qué horror. ¿Qué haría Moore?
parálisis por exceso de información. ¿Qué harían allí? Un cuadro bastante complicado. Y llega un momento en que él reacciona y lo reprende. Y le dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá, es cierto, cuando llega a Jerusalén, perdón. Ya le tienen hasta un plan. Y el plan es que cuando habla con Jacobo y los ancianos le dicen, vea, la multitud se va a reunir porque van a oír que usted ha venido y de seguro habrá bochinche. Haga esto. Y se le inventan un plan y le dice, váyase con estos 4 hombres, les paga la peluqueada y allá cuando vaya a pagar lo del voto que van a hacer, entonces todos van a quedar como que usted está bien con todo, la ley, y no le van a hacer nada y le arman tremendo plan. Usted se está entendiendo que aparte de todo lo que le han dicho, llega a Jerusalén donde Juan, donde Jacobo, donde todos los que usted conoce que son los que estuvieron con Jesús y le arman ese plan. Bruto, el man como que obedeció diciendo, estos manes saben más que yo, yo voy a, y se somete al plan. ¿Cuánto tiempo duró con el plan? Realmente el plan no sirvió de nada. Para nada sirvió el plan, porque le echaron mano. Dios muestra, pero la decisión de seguir el plan es suya. Una vez más, Dios no anula mi voluntad. Dios nos muestra, la decisión de seguir su propósito es suya. No, y el amén, yo los oigo muy callados. Hay una niña nueva allá, yo no sé. Mucho gusto, el pastor Javier. Se hizo algo, no la conozco. Pablo tenía una mente sumisa. La mente sumisa, como la de Pablo, como la de Jesús, somete su deseo y humanidad a los propósitos de Dios, conociendo que solo en los propósitos de Dios está la posibilidad de vivir con gozo, propósito y significado. Si quiere hacer algo que valga la pena, su mente se tiene que rendir. Están muy callados. Estaba muy complejo lo que estoy diciendo. Pablo tiene que decir a la tristeza, venga, con sus emociones ya no me hablen más. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué me están atando el corazón con eso? Hace unos días vino a despedirse Lady y Juan Pablo y yo les abracé y fui más bien frío, porque sé que si les digo los quiero, los extraño, les vuelvo las tripas corazón. ¿Aló? Y las decisiones que han tomado se las revuelco por las emociones. Usted tiene que aprender a hacer eso con ese hijo que ya se va. Me va a dejar solita. Ya basta con eso. Emocionalizar las situaciones puede sacar a la gente del propósito de Dios. Claro que los extrañamos, claro que les bendecimos donde están. Vinieron a despedirse, pero caramba, las palabras ahí de un pastor son tenazmente importantes, porque pueden hacer que tú te ates y digan, uy, posiblemente estamos fuera de la voluntad de Dios, porque ese pastor dice que nos va a extrañar y que qué hará sin nosotros y que, por Dios, tenemos que ser cautos con eso. Y es que a veces no oímos la voz de Dios porque no tenemos las prioridades organizadas. A ver, le cuento. Usted, para poder afinar la voz de Dios, hoy le quiero hacer 9 consejos. Número 1, organice las prioridades. Claro, es que si usted, por ejemplo, viene a pedir consejería porque su niña ya no la puede controlar. Claro, cuando le pregunto, ¿por qué no puedes controlar a tu hija? Lo que pasa, pastor, es que mi esposo y yo trabajamos. Y claro, como trabajamos, pues ella está sola.
Y como está sola, pues ya ha crecido es con la televisión. Entonces, pues venimos a que nos ayude. Si armaste un desastre porque las prioridades no están organizadas. Primero es Dios. Había que congregarse. La segunda es tu cónyuge. Lo tercero no es el trabajo, son los hijos. No, pastor, es que nos metimos en una deuda las berriondas. Claro, en ese afán, en esa ansiedad, en esa emocionalidad, la voz de Dios no la vas a oír. Por supuesto que no. Necesita organizar sus prioridades. Caramba. Y por si no se las sabe, ahí se las dejo en pantalla para que las recuerde. Primero es Dios y su palabra, luego su pareja, luego los hijos, luego el trabajo. El trabajo no es primero. Aló. Dios está interesado en revelarle a usted su voluntad. A veces lo repito. Dios quiere que le obedezcas, aun cuando hayan cosas difíciles. Y Él quiere revelarle su voluntad. Si no me comprende allí, le voy a poner este salmo. Dice el Salmo 32, te haré entender. ¿Vio? Dios quiere que entienda. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, no sea mula. No sea bestia. Dios si quiere revelarle su propósito. Él dice que Él quiere y usted se lo tiene que pedir esta noche. Dios nos dirige a través de varias maneras. Una de ellas es por su palabra. Él quiere dirigirte a través de la palabra. Si está en la palabra, hágalo. No esté pidiendo sueños o que el pastor le dé una revelación mística. No, si está en su palabra, hágalo. Otra manera como Dios revela es en sueños y en visiones. Para este tiempo Dios pone sueños y visiones. No es muy común, pero Dios a través de los sueños y las visiones, ahí tiene otra palabra de sueños y visiones. El mismo Pablo recibió visión para ir a algunas partes. También pone un fuerte sentir. Una vez iba a subir a un barco y le dijo al capitán, ve hermano, yo siento que esto se va a hundir. Hay un fuerte sentir en su corazón y le advierte, efectivamente hay un desastre. También Dios te da pistas abriéndote y cerrándote puertas. Dice en Hechos 16 que él fue a Bitinia y el Espíritu le cerró la puerta y ahí dijo, no vaya para allá. Puertas que se cierran por el Espíritu y otras que se abren por el Espíritu. Dios sí nos da chance de que nosotros organicemos las prioridades para que la voz de Dios no esté difusa, dispersa en nuestros corazones. La voz de Dios es consistente con el propósito de Dios en mi vida. Una vez más, la voz de Dios es consistente con el propósito de mi vida. Cuando Pablo se convierte al Señor, le mandan a una ovejita de la iglesia llamada Ananías. Eso está en Hechos 9. Y le dice a Ananías, vaya y le dice a Pablo, y le pone las manos y lo bautiza y no sé qué más, y le revela. Y una de las revelaciones que le dan a Pablo en ese momento es esta. Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Está bien la cosa. Y de reyes, mejor la cosa porque se come muy bueno. Y de los hijos de Israel, hasta ahí todo va bien. Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Escuche, él se está convirtiendo y el primer día que llega a la iglesia le dicen bienvenido al reino de los cielos.
pero te van a dar como a Munra por creer en Jesús. De entrada le están diciendo cómo le va a ir. El primer día, en la primera persona que le habló diciendo va a tener aflicciones. Cuando los de Tiro y los de Éfeso lo están manoseando con las emociones, él dice basta, porque yo sé ya de entrada que Dios me habló a mí y me dijo que esto tenía que pasar. O sea que usted tiene que buscar esa voz de Dios que le diga clarito a qué es que lo trae Dios a este mundo. La voz de Dios es consistente con el llamado que Dios me hace. Claro, usted dirá, pastor, a usted le pasa un poquito como a Pablo. Sí, claro, yo sé que yo soy el escalón de algunos. Yo pongo el lomo para que pisen ahí y suban al siguiente nivel. Yo me quedo en el nivel del escalón que Dios me puso. El otro sube a otro nivel y yo sé que estoy ahí para que de cuando en vez recibir una que otra pisoteada. Yo lo sé. Eso venía como parte del combo, parte del trabajo de ser pastor, de que alguien blasfeme, de que alguien hable mal de mí. Eso es parte del combo. Si eres capaz de determinar a qué te llamó Dios, te será mucho más fácil discernir la voz de Dios y separarlas de las otras cosas. Pablo le quedaba fácil, dijo, como ya Dios me lo habló, que esto me vengan a decir que no suba, pues pierden todas esas emociones. Si soy capaz de determinar lo que Dios dijo, créame. Número 5, Dios no cambiará mi llamado por las dificultades del camino. Las dificultades del camino son muchas. En esta pandemia, yo nunca he estado en una pandemia. Enfrentarme a este tiempo fue realmente desafiante. Pero Dios no iba a cambiar mi llamado porque todo estaba funcionando mal. Yo seguía siendo pastor antes y acabé y sigo siendo pastor en el camino. Dios no cambia el plan porque las cosas no están bien. Y la voz de Dios tiene que ser consistente con la palabra de Dios. Normalmente lo que Dios le dice a uno lo encuentra ahí en su palabra. Hay una tendencia natural de pensar que si algo lleva implícito el dolor, entonces esto no es voluntad de Dios. Falso, falso. Y hay que desnudar esas cosas. El llamado de Dios es un sentido de propósito, de que lo que haces de una manera directa o indirecta contribuye a impactar el reino de los cielos aquí en la tierra. Abdul, el del cortometraje, le fue mal. Se tuvo que ir, pero el propósito de Dios era que volviera donde lo golpearon. ¿Usted volvería donde le han despreciado? Tenemos una tendencia a saber el propósito de Dios para otros, pero nos enredamos al conocer el nuestro. ¿Cuánto le ha pasado? Tiene una persona que está medio perdida y usted en 2 segundos le da un consejo y usted le ve las bobadas, lo ubica, pero con usted se mete en 40 días de ayuno y sigue alternativas. Pero necesitamos ese propósito de Dios. Necesita usted conocer a qué lo llama Dios. Aló. Es una tragedia pasar por esta tierra y no saber por qué estoy aquí. Si eres sumiso a la voluntad de Dios, posiblemente en medio de esa tribulación, en medio de esa voluntad de Dios, Dios te permita experimentar gozo. Y yo oro por usted esta noche, de que pueda sentir el gozo y de que ninguna cosa, la que pueda pasar, se lo arrebate o se lo quite.
pie, terminamos. Desde muy chico, a mí me gustaba desbaratar aparatos electrónicos. Desde muy chico. Habían cosas que ya venían como parte del paquete. Conocer la voluntad de Dios no es difícil. Desde chico, ¿usted a qué se ha inclinado? Eso tampoco es tan misterioso como que usted tenga que irse a una montaña y no saberlo. Termino diciéndole que al pez nadie le enseña a nadar y al gallo nadie le enseña a cantar. Él comienza a cantar desafinado y horrible. En el transcurso del tiempo va mejorando su canto. Eso que está vibrando en su corazón es parte del fuerte sentir que Dios le está poniendo a alguno acá. Cierre sus ojos porque ya es tiempo de orar. Padre, oro por aquella audiencia que me está escuchando y que estaba perdida respecto a no saber qué hacer o a dónde ir. Oro por la audiencia que tengo presencial en este lugar. Y yo te pido en el nombre de Jesús, revela tu propósito, Señor. A partir de ahora te pido que cuando abran tu palabra, los versículos salten a sus corazones, de tal forma que ellos puedan decir, no importa si esto no está dando ahora los resultados que yo quisiera ver, tú me mandaste a esto y yo me quedo en esto, permanezco ahí. No voy a dejar que ninguna circunstancia, que ningún emocional me venga a manosear lo que Dios puso en mí. Padre, afírmame en lo que has dicho que yo soy. Yo soy lo que tú dices que yo soy. Yo no soy lo que fueron mis errores. Yo no soy lo que fue mi pasado. Yo no soy lo que los demás dicen. Yo soy lo que tú declaras que yo soy. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que aún mientras descanse, que el afán y la ansiedad no me lleven a tomar decisiones fuera del propósito. Es que no es fácil discernirlo, yo lo sé. Pero yo cuento con el Espíritu Santo y con tu palabra. Revélala a mí. Que cada pasaje tenga sentido con lo que tú has determinado que yo sea. Señor, no quiero estar perdido en esta generación de gente perdida. Que mujeres quieren ser hombres y hombres quieren ser mujeres. Que no saben para dónde van. Yo no quiero estar perdido en medio de una generación perdida. Perdida por lo que definen las organizaciones internacionales. Perdida por lo que otros opinan en redes. Padre, sácame de eso en el nombre de Jesús. Determino hoy que tu propósito en mí es de bien y no de mal, para darme futuro y esperanza. Hoy declaro eso mismo para aquellos de mi familia que se perdieron. Hoy presento a mi hija, hoy presento a mis padres, porque son padres que ya están viejos, pero se perdieron de su propósito. Hoy levanto oración por aquellos que tal vez una mala época los definió, una mala racha los definió, una palabra dura al corazón de ellos los maltrató. Quizá cuando José iba rumbo a Egipto, iba llorando porque sus hermanos lo vendieron, pero luego él reconoce este dolor que me hicieron pasar. Era el propósito de Dios. En su momento yo no lo disfruté. En su momento maldije el día en que nací. Pero Dios tenía un propósito de esto malo que me pasó. Levantar a mi pueblo. Y yo te pido, Señor, que aquellos que se torcieron por el desengaño, la amargura, la traición de sus familiares, Señor, que tú hagas de eso una obra grandiosa para alimentarlos, que tú hagas una obra grandiosa en ellos para levantarlos en el corazón, para quitar la tristeza, el desengaño, el dolor que les pudo haber causado, Señor, el no entender que tenías un plan, un futuro y una esperanza para ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo clamo por la audiencia que tengo, Señor, que no vaya esta tierra a su lugar en el cielo,
sin haber desempeñado el rol que tú les diste, la función que tú les diste, que puedan acomodar sus prioridades para que no estén embolatados, Señor, en tantas cosas que el comercio les pone, deudas que los han alejado del hogar y que han dejado su familia sola. Padre, en el nombre de Jesús, necesito que te reveles a estas personas que han dejado hijos solitarios, que han dejado hijos con ese vacío de no tener padres. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta generación que se está saliendo de las manos. Hoy oro, Señor, por aquellos que me escuchan. Padre, ten misericordia. Y aún en visiones, en sueños, revélate a ellos, Señor. A los 15 años yo no conocía de ti, yo no había leído tu palabra, pero tú me mostraste, Señor, en una revelación, teniendo apenas 15 años, a qué me llamabas, Padre. Yo te pido hoy por los que me están escuchando y viendo, revélate a ellos en el nombre de Jesús. Revélales tu propósito, revélales tu paternidad en el nombre de Jesús. Muchos están sin padres, Señor. Muchos están caminando como huérfanos en este mundo. Señor, que ellos encuentren tu paz en ti, solamente en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, tócalos en el nombre poderoso de Jesús. Y en este mundo tan convulsionado, nuestra salvación está al alcance de una sencilla oración. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te pido perdón, reconozco que soy un pecador. Gracias por morir en la cruz por mí y resucitar al tercer día. Te entrego mi corazón y te rindo mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta sencilla oración, comunícate con nosotros. Estamos ansiosos de saber lo que Dios ha hecho contigo.